Muy buenos días, amados, los bendecimos en el nombre del Señor. Estamos muy gozosos de nuevamente reunirnos aún por estos medios para conocer más de su palabra. Espero que su corazón esté dispuesto para aprender más de Él, vivirlo más de Él y obedecerlo aún más. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Son los que vamos a ver el día de hoy. Una vez Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos, que la religión es esa droga que enajena las mentes de las personas y que los subyuga, los controla. Y realmente estoy totalmente de acuerdo con él. La religión falsa, la falsa religión que está tan de moda en nuestros días, o que ha estado tan de moda desde que el Señor ascendió gloriosamente a los cielos, va a tener un papel preponderante, va a tener un papel muy importante, un papel fundamental en el periodo de la gran tribulación. De hecho, aquel elemento que va a unir a todo el mundo en contra de Dios o a favor del anticristo será esta falsa religión. ¿Esto por qué, amados? El hombre es un ser religioso, el hombre es un ser infinitamente religioso, siempre anda buscando qué adorar, siempre anda buscando algo que seguir, algo que llene el enorme vacío que hay en su corazón. Por eso brinca de una cosa a la otra, se cambia el color del pelo, cambia de vehículo, cambia de casa, cambia de esposa, cambia de todo, cambia de trabajo, busca tener sabiduría a través del conocimiento humano, pero nunca va a poder llenar ese vacío que hay en su corazón, que solo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Y esto es así, amados, porque en el mundo, en nuestra vida, hay un mal, hay un virus que está tan aferrado a nuestra alma, que está tan aferrado a nuestro ser, que desde el vientre de nuestra madre nos encamina hacia la tumba. Y ese mal y ese virus se llama pecado. Ese mal se llama pecado. El pecado, amados, el pecado es ese destructor de familias, es el inquisidor que nos roba la paz. El pecado es la manzana de la discordia que realmente separa la comunión entre los esposos, que quebranta la relación entre padres e hijos, que quebranta la relación entre hermanos, que rompe la relación entre los amigos. Ciertamente eso es el pecado y aún más, el pecado es la raíz de toda envidia, es la raíz de todo orgullo, de toda lascivia, de todo odio. El pecado es todo aquello que nos aparta de Dios, pero en suma y en lo más profundo de su raíz, el pecado no es más ni menos que aborrecimiento de Dios y aborrecimiento del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Damos gracias infinitas a nuestro Señor, que esperamos que venga pronto, que Él es el que nos libra de este cuerpo de pecado, que es el que nos libra de esta pecaminosidad, o Él es el que nos va a librar cuando Él regrese. Por eso es tan hermoso el libro de Apocalipsis, porque estamos narrando y estamos explicando todo lo que acontece antes de la venida de nuestro Señor. En el capítulo 17 y 18 que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver los últimos eventos de la gran tribulación antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estudiar en el capítulo número 19. Leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 17. Tiene como título Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este ángel que viene a hablar con Juan se presupone por el contexto previo que es el séptimo ángel de las 7 copas de la ira, porque la séptima copa es la que nos narra específicamente la destrucción de Babilonia. Regresemos un momento a capítulo 16, versículo 19, que dice lo siguiente: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amados, el capítulo 17 y el capítulo 18 son solo una explicación más detallada de este versículo 19 en el capítulo 16.
Entonces es como un retroceso argumental en el que el escritor nos dice cómo fue la destrucción de esta Babilonia y en qué consistía esta Babilonia. En esos primeros versículos, el ángel le va a explicar a Juan quién es esta mujer, quién es esta ramera, quién es esta persona, quién es este nuevo personaje. Hay algo muy importante aquí, y es que los reyes de la tierra y los moradores de todo el mundo, es decir, los grandes gobernantes y todas las personas que seguían este sistema, se han embriagado de ella, es decir, han participado de ella, han participado de todo lo que ella es y todo lo que ella da. Vamos a ver que esta mujer es un sistema religioso que va a imperar en el periodo de la gran tribulación y que va a estar movido por Satanás y por el anticristo. Leamos del versículo 3 al versículo 6. Dice el apóstol Juan: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En estos versículos se nos dicen ciertas características de esta mujer, ciertas características de no solo de ella, sino también de la bestia a la cual está montando. Veamos primero la parte que dice sentada sobre una bestia. Dice que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia escarlata hace referencia no solo a Satanás, sino al anticristo, lo cual quiere decir que este sistema religioso o esta mujer va a tener una relación íntima con el anticristo. Como les decía al comienzo, lo que va a mover todo el sistema del anticristo va a ser esta falsa religión, este sistema religioso mundial que va a unir a todos los pueblos, que es lo que siempre ha querido la humanidad realmente, que haya un ecumenismo religioso, que haya una unión de todas las religiones para que dejen de haber todas estas guerras religiosas que han habido a lo largo del tiempo. Es algo que la gente ha buscado, por eso la gente en este momento lo va a apoyar, porque es algo unificador que siempre han querido. ¿Y por qué este sistema espiritual o este falso sistema religioso va a tener tanto éxito? No solo por lo que les acabo de mencionar, sino porque cuando las personas comiencen a ver los juicios de Dios al comienzo de la 70ª semana de Daniel, o meses después de que haya comenzado, la gente se va a abocar a lo sobrenatural, va a buscar respuestas en este sistema religioso. Veamos otro detalle que son los ropajes de esta mujer. Dice que estaba vestida de púrpura y escarlata. Amados, el púrpura y escarlata son colores o son ropajes que utilizaban en el tiempo en el que Juan nos está narrando, en los tiempos de Jesús. Son ropajes que utilizaban los reyes, son ropajes que utilizaban los príncipes, es decir, son ropajes caros. Además, ella estaba adornada con piedras preciosas, estaba adornada con oro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este sistema religioso va a ser opulento, va a tener una gran opulencia, una gran riqueza. De forma externa va a parecer hermoso, va a parecer agradable, va a ser atractivo. Pero no es nada que nos sorprenda, porque actualmente el sistema en el que vivimos es exactamente igual. Es exactamente igual de atractivo, es exactamente igual de hermoso, es exactamente igual de engañador. Pero en sus raíces y en su fondo tiene todo aquello que es abominable y que va en contra de Dios. Es un sistema que se basa en aquella antigua premisa gestada por Satanás, en la cual dice: no moriréis. Así de hermoso es ese sistema, así de engañoso, y por eso los hombres van a caer en él. Como les digo, este sistema no es nuevo, es un sistema que siempre ha existido. Sigamos ahora con la sección del versículo 5, donde se nos dice el nombre de esta mujer. Dice: Babilonia la Grande, la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. Eso nos dice que este sistema es trascendente a este tiempo de la gran tribulación. ¿Qué quiero decir? Que este sistema siempre ha estado. Babilonia viene de Babel. Y ustedes ya saben la historia de la torre de Babel. Cuando los hombres se unieron para edificar una torre que se levantara hasta los cielos para poder gobernarse a sí mismos al margen de Dios. De ahí en adelante este sistema babilónico siempre ha existido. Por eso dice que es la madre de las rameras, es decir, el origen de todo sistema que se contrapone a Dios. Este sistema babilónico es el origen de todo eso. Un sistema que, como les digo, siempre ha existido. Vemos que Juan se sorprende. Juan se sorprende y dice que, me gusta la frase tan clara que dice, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué se asombra tanto Juan? Porque este sistema también es el que ha sido encargado de todo el derramamiento de sangre y de las muertes de todos los seguidores de Cristo a lo largo de la historia. Es decir, es la responsable de la muerte de todos los mártires que han seguido a nuestro Señor. En suma, o de fondo o de raíz, lo que realmente asombra a Juan no es tanto el derramamiento de sangre, sino la abierta oposición a Dios. A él le asombra que el pecado realmente sea tan pecaminoso que se oponga a Dios de esta manera. Y lo terrible, y quiero que lo tomemos a manera de reflexión, amados, es que hay periodos de tiempo, y quiero enfatizar en esta palabra, periodos de tiempo, momentos en la vida cristiana en que realmente nos volvemos insensibles al pecado. Sabemos que tal acción es pecaminosa, pero es como que no nos importa, no sentimos que realmente estamos ofendiendo a la perfecta y gloriosa santidad de Dios. Pero gracias a Dios, y lo alabamos por ello, que el Señor nos disciplina, para volver a Él. Amados, y también a manera de que lo tomemos para nuestro corazón, si el Señor no nos disciplina, si el Señor no lo está disciplinando a usted y usted está apartado del Señor, preocúpese y venga y busque al Señor. Y arrepiéntase y crea en Jesucristo. Búsquelo a Él, clame a Él, porque el Señor al que ama, Él lo disciplina. Si nosotros somos hijos de Dios, el Señor nos va a disciplinar para que regresemos a Él. Pero si esa disciplina no viene, es porque muy probablemente hayamos estado reprobados desde el comienzo y no seamos verdaderos hijos de Dios. Pero alabamos a Dios de que en esas pruebas, en esos baches espirituales en los que muchas veces pasamos, el Señor viene y como a las ovejas nos rompe una pierna para que vengamos nuevamente a Él. Y alabamos al Señor por eso. Leamos del versículo 7 al versículo número 12. Y el ángel me dijo, después de que Juan dice que él se asombró con un gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí hay un lenguaje bastante complejo y que se puede prestar a confusión, pero vamos a verlo poco a poco. Así que aquí el ángel le explica a Juan la identidad de la bestia y nos da incluso más detalles de la misma ramera que la monta. La bestia dice que procede del abismo. Esta bestia escarlata no solo es Satanás, sino también el anticristo. Como les decía, este falso sistema religioso, esta gran ramera va a tener una relación muy íntima con el anticristo, porque va a ser el promotor de todo su sistema.
Pero dice que no solo viene de los abismos, sino que también va a la perdición. Porque eso es importante, porque el ángel le dice a Juan que no se asombre, que no se asombre de lo sanguinario que ha sido este sistema en contra de los siervos de Dios y en contra del mismo Dios. Porque tanto este sistema como la bestia, que es el promotor de este sistema, todos van a ir a la perdición, todos van a ir a la condenación eterna. No hay que tener ningún asombro por causa de ello, porque el Señor tarde que temprano lo va a juzgar. Entonces lo que tenemos aquí es que a la bestia se la describe con una triple fórmula: era, y no es, y está. Y esto nos habla de tres momentos en la existencia de la bestia, que es lo que vamos a ver a continuación cada uno de ellos. Era. Ese era quiere decir que tuvo un comienzo anterior. Es decir, que no ha existido desde siempre, sino que tuvo un comienzo en un momento en el tiempo. Aquí hay una referencia, mejor explicamos esto de primer lugar para entender mejor estos tres términos que se le adjudican a la bestia. Se dice que tiene 7 cabezas, que esas 7 cabezas son 7 montes y que esos 7 montes son 7 reyes. Lo que eso quiere decir es que esas 7 cabezas representan reinos, reinos que han habido a lo largo de la historia en que han tenido una relación con Israel de una forma u otra. Esos 7 reinos son los siguientes: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el renacimiento del Imperio Romano en el tiempo de la Gran Tribulación. Por eso se nos dice que 5 ya no están. Uno es, que es el Imperio Romano en los tiempos de Juan, y el séptimo es el Imperio Romano resurgido, que va a venir en el futuro. Por eso dice que era, es decir, tuvo un comienzo. Y lo que quiere esto decir es que de una forma u otra, esta bestia ha tenido relación o ha tenido injerencia en todos estos sistemas que se han levantado en contra de Dios. Es decir, que Satanás ha sido el promotor de todos ellos. Eso en el sentido de que era. El segundo término dice que no es, y habla de un tiempo en que esta bestia no estará presente como uno de estos imperios. Cuando lo analizamos desde la perspectiva de Juan, es muy fácil entender, porque posterior a la caída del Imperio Romano se puede definir de que este imperio fue herido de muerte. Entonces se define el término de que no es, de que va a llegar un momento en que este imperio no va a estar, que es en el momento pues, en que estamos ahora, o el momento en que el Imperio Romano cayó. De ahí en adelante se cumple esta parte donde dice que no es un tiempo en el que ya no está. Y finalmente dice que será o que está para subir del abismo. Y esto nos habla del resurgir del Imperio Romano en los últimos tiempos, aunado o promovido por el Anticristo. Lo anterior puede resultar un poco complejo, porque a la hora que nosotros lo leemos aquí, nos está hablando de que esta persona ha estado como presente en todos estos reinos, y como esta vez también nos habla del Anticristo, se puede prestar para confusión. Lo que esto quiere decir no es que el Anticristo haya estado presente en todos estos sistemas, sino que, como decíamos ahora, Satanás, que es el promotor de este sistema y que también es el promotor del Anticristo, es el que ha estado presente en todos estos sistemas y lo estará en el último sistema al final de los tiempos. Se nos dice al final del versículo 10 que es necesario que este periodo dure poco tiempo. Si lo analizamos desde una perspectiva histórica, todos los imperios que mencionamos, el medo-persa, el griego, el babilónico, incluso el imperio romano, duraron muchísimos años, cientos de años. En cambio, el imperio romano resurgido va a durar muy poco tiempo en relación con esto. Solo va a durar 7 años, que es lo que dura la 70ª semana de Daniel. Así que es un breve tiempo, es muy poco tiempo en relación con el tiempo anterior. Veamos el versículo 11. Dice que la bestia que era y no es también el octavo y es entre los 7 y va a la perdición. Este versículo también se presta para confusión, pero analicémoslo poco a poco. Entonces, esta bestia que era y no es, ya sabemos de quién está hablando, ¿verdad? De este séptimo reino del anticristo, movido por Satanás. Es también el octavo y es de entre los 7 y va para la perdición. Es decir,
Va a haber un octavo reino posterior, evidentemente, al séptimo, que es el resurgimiento del Imperio Romano. Y funciona de esta manera. El gobierno del anticristo va a tener dos fases. Va a comenzar, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, con el anticristo como un emisario de paz, como la persona que falsamente se va a autoproclamar como el Mesías, va a ser el falso Mesías, que va a traer esa falsa paz y que va a conquistar al mundo. Esa va a ser la primera parte del gobierno del anticristo. La segunda parte del gobierno del anticristo va a venir a la mitad de la gran tribulación, cuando este hombre se proclame y se muestre realmente como él es, y cuando ocurra lo que nosotros conocemos como la abominación desoladora, que es cuando el anticristo va a entrar al templo de Dios y se va a proclamar a sí mismo como Dios. Aquí entraríamos a un nuevo reino del anticristo. Como dice el texto, es uno de los siete. Sí, es uno de los siete porque viene del nuevo imperio romano resurgido, pero es diferente a este en su accionar y en su dominio mundial. Realmente después de la segunda mitad de la gran tribulación, el anticristo va a tener un gobierno mundial, porque así es como se le va a dar el poder a él. Por eso lo que dice el 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, estos 10 cuernos, el cuerno es símbolo de poder, son 10 reyes, 10 gobernantes que van a gobernar en conjunto con el anticristo y que le van a otorgar todo su poder, para que él sea el gobernante mundial en todas las naciones. Un detalle que pasamos por alto, lo hicimos de forma breve para no meter este paréntesis en el sentido narrativo que Juan nos viene dando aquí, es la parte B o la segunda parte del versículo 8, que nos explica por qué las personas van a seguir al anticristo, por qué las personas van a seguir este sistema y por qué las personas lo siguen incluso ahora. Dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ese se asombrarán no es un asombro como el de Juan, no es un asombro por lo pecaminoso que es el pecado, por lo odioso que es el pecado, es un asombro que los maraville, que los lleva a seguirle a él. Y la razón por la cual lo van a seguir es que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que alabar a Dios, amados, nosotros, alabarlo con todo nuestro corazón y realmente entregarnos a Él, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque el Señor nos ha escogido desde la fundación del mundo para ser sus hijos, para servirle, para compartir de su victoria, para compartir de su reino. Es algo que no merecemos. Bendita gracia a Dios que nos ha dado este gran privilegio. Así que las personas que van a orar a la bestia, o las personas que en ese periodo no reciban al Señor Jesucristo, de una u otra forma no tendrán más remedio que adorar a este anticristo. Entonces, como una manera de resumen de todo lo que acabamos de decir, este sistema babilónico, esta gran ramera, es todo sistema que se ha opuesto a Dios desde el comienzo y que va a ser el eje que va a unir a las naciones en una falsa religión en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a unir a las personas en este futuro gobierno mundial? Leamos el versículo 13 y el versículo 14. Estos, hablando de estos 10 gobernantes que mencionamos, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces el propósito de ellos evidentemente es contrario a Dios y su propósito va a ser entregar todo su poder, toda su autoridad, todo el gobierno de cada una de sus esferas de poder o de sus países o de los sectores que estén gobernando en aquel periodo. Evidentemente no conocemos cómo va a estar el sistema político en aquel entonces en términos de fronteras y divisiones geográficas, pero lo que sí sabemos es que estos 10 gobernantes van a entregar todo su poder y autoridad a la bestia o al anticristo. Entonces tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y cuál es ese propósito? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.
y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me encanta, amados, este pasaje porque el resultado es total. No hay puntos medios, no hay grises, no hay un argumento dubitativo de que si ocurrirá o no ocurrirá. Muy claramente lo dice, el Cordero los vencerá. ¿Y por qué el motivo el Cordero los vencerá? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí hay otro elemento para que también nosotros nos gocemos mucho, porque también no solo menciona la victoria del Cordero, sino que nos menciona a nosotros. Dice, los que están con Él, el Cordero los vencerá, pero seguidamente dice, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Y quiénes son los que están con Él? ¿Quiénes son los que vienen con Él? Somos nosotros, somos iglesia, los que hemos creído en Él, los que nos hemos arrepentido, los que lo hemos recibido como Señor y Salvador, los que realmente nos gozamos en su palabra, nos gozamos al orar, nos gozamos al buscar su comunión, realmente lo amamos y que nos gozamos en Él. Nosotros vamos a estar con Él compartiendo esa maravillosa victoria sobre las huestes malignas. El punto de ser elegidos por el Señor y de ser llamados tiene mucha información de la cual podríamos tratar, pero lo que quiero que nos concentremos aquí es en el privilegio que aquí se nos muestra de participar sin merecerlo de esta victoria del Señor. Leamos del versículo 15 al versículo 17. Aquí tenemos una mayor descripción acerca de la gran ramera. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Las aguas, como bien menciona aquí, y como en otras partes de la palabra de Dios lo hemos ya explicado, las aguas representan a las naciones del mundo. Los mares siempre representan a las naciones del mundo de manera simbólica. Cuando la palabra habla de tierra, generalmente está haciendo una referencia simbólica a Israel. Pero cuando habla de las aguas, sobre las cuales está sentada esta gran ramera, está hablando de todas las naciones. Es decir, que todas las naciones van a seguir este sistema falso, este sistema religioso del anticristo. Que no es algo que nos sorprenda porque actualmente es así. Si nos apegamos a la parábola del sembrador, una de cada 4 personas en el mundo es creyente. Una de cada 4 personas ha recibido al Señor como su Salvador. Entonces tenemos una entre 4. Haga las cuentas y multiplique eso por los millones de personas que van en contra de Dios y la cuarta parte de la población mundial que realmente ha nacido de nuevo. Entonces es una población que nos supera en gran número. Ahora bien, llegado a este punto, posterior a la segunda mitad de la gran tribulación, va a ocurrir algo que a mí me llamaba la atención y que me confundía bastante. Porque se nos dice que estos 10 reyes, promovidos por el anticristo, van a destruir a la gran ramera, o sea, se van a deshacer de ella. Yo no lo entendía porque fue un sistema que el mismo anticristo ha promovido para encaminarse hacia la cima de su poder. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que una vez concluido esto, una vez que ha sacado partido y que ha obtenido todo lo necesario de este falso sistema religioso, ya él no va a querer una religión común. Ya él va a ser la única religión existente en el mundo. Por eso decíamos al comienzo que posterior a la segunda mitad de la gran tribulación va a ocurrir la abominación desoladora. Cuando este anticristo se proclame como Dios y reclame o demande de las personas adoración como si él fuera Dios. Es decir, ya no va a necesitar este sistema religioso para unir a las personas, sino que él mismo va a ser ese sistema religioso que va a ser adorado por los hombres. Por eso utiliza esta narración o este argumento tan gráfico de que este sistema va a ser aborrecido y que va a ser destruido. Simplemente porque el anticristo es el que se va a opacar como Dios y recibir toda esa adoración. Él va a ser el único objeto de culto. Ahora bien, el versículo 17 es un versículo increíble, es un versículo que me encanta. ¿Por qué?
Porque vemos todo esto que han venido haciendo el anticristo y sus seguidores. Y podemos pensar que es que lo han planeado al dedillo, que es que lo han planeado con suma astucia para llegar a este punto. Sin embargo, vean lo que es el 17. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es Dios en su soberanía el que incluso ha guiado los caminos de ellos, el que incluso guía los caminos de los impíos. Por eso la palabra de Dios dice, ¿de qué temeré al hombre? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios no es soberano solo en nuestras vidas, sino que es soberano en todo el mundo, en todas las decisiones que las personas toman. Por eso realmente confiamos en que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué fue lo que dio, lo que Él quiso? Dice, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Entonces estas personas que seguro se reunieron en sus concilios, en sus grandes reuniones para darle su poder a la bestia, lo único que estaban haciendo era cumplir el propósito de Dios. ¿Hasta qué momento? Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Todo esto está poderosamente gobernado por la soberanía y la mano poderosa de Dios. No tenemos ninguna duda de ello. El versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta es una reafirmación de cómo este sistema idólatra, este sistema impuro, está en el mundo y que va a gobernar el mundo en aquel periodo. Pero aquí tenemos entonces la caída de este sistema religioso. Si usted quiere grabárselo como un esquema en su mente, capítulo 17 de Apocalipsis es la caída del sistema religioso. Nos narra en qué consiste este sistema religioso, cuál es su relación con el anticristo y cómo va a ser destruido este sistema religioso. En el capítulo 18 vamos a ver la caída de Babilonia, o en otras palabras, la caída del sistema económico del anticristo. Entonces ya vimos la caída del sistema religioso, ahora veamos la caída del sistema económico. Este capítulo vamos a leer que comienza narrándonos la certeza de la destrucción de este sistema. Leamos 1 y 2 del capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces aquí se nos habla de la caída del sistema económico del anticristo. Y el pasado participio que utiliza allí el escritor, ha caído, nos habla, como muchas veces lo hemos dicho, de ese futuro profético, en que es tan cierto lo que Dios dice, que es tan cierto lo que Dios plantea, son tan ciertas las promesas de Dios, que el escritor puede narrarlas como si ya hubieran ocurrido, incluso cuando falta mucho tiempo de que pase. Así como las promesas de Dios para nosotros son tan certeras, podemos confiar tanto en ellas, que incluso el apóstol Pablo dice que ya estamos glorificados, porque es tan cierto que lo vamos a estar, que podemos decirlo incluso en tiempo pasado. Leamos del versículo 3 al versículo 8. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios, el Señor, que la juzga. Vemos el primer punto, que todas las naciones de la tierra se han beneficiado de ella.
beneficiado, entre comillas, ¿verdad? Se han beneficiado de una forma u otra en ella y que han participado de sus fornicaciones, de su idolatría, de sus impurezas, etcétera, etcétera. Es decir, han participado de todo lo que ella es. Así que como ella va a recibir ese castigo, también todas las naciones del mundo van a recibir ese castigo por igual. Aquí hay algo muy importante. Esta nación, bueno, o este sistema va a recibir ese castigo y el Señor manda llamar a los suyos, a que salgan de allí, a que salgan de ese sistema, a que salgan de esas naciones en sentido figurativo. Y esto es un tema recurrente en la palabra de Dios. Tenemos el caso más claro en el caso de Lot en Sodoma y Gomorra. Cómo, bueno, Abraham intercede por esta ciudad, intercede de una manera muy hermosa delante de Dios, preguntándole que si hay 50 justos no va a destruir la ciudad. El Señor le dice que no la destruiría y después sigue reduciendo hasta que llega, y si hubiera 5 justos allí, el Señor le dice que no la destruiría, pero al final los únicos justos que habían allí eran Lot y su familia. Entonces, antes de destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, el Señor en su gracia y en su misericordia salva a Lot y lo saca de allí. Eso es como la idea contextual que tenemos aquí. A lo largo de la palabra de Dios, Dios hace un llamado a los suyos para que no sufran el mismo castigo y las plagas que va a sufrir el mundo. Ahora bien, y quiero que pongamos atención a esto y que usted lo analice desde su corazón. Hay algo muy dañino que le pasa a los cristianos, como dijo Pablo en una de sus cartas, que él tenía miedo de que así como Eva fue engañada por la serpiente, así nosotros seamos engañados de alguna manera, seamos distraídos de alguna manera para olvidarnos de Dios. Cuando usted es tentado y usted comienza a jugar con la tentación y usted no le da a la tentación el peligro que ella tiene, usted se va a volver cada vez más insensible a escuchar a Dios, a escuchar cómo Dios lo llama a usted y le dice: sal de allí, desciende de esos lugares peligrosos, sal de ahí, pueblo mío. Y entre más hacemos oídos sordos al llamado de Dios a salir de esa situación, más vamos a caer y más nos vamos a apartar de Él. Pero como mencionábamos al comienzo, el Señor es muy misericordioso, el Señor es muy bueno, el Señor es muy lleno de gracia y de bondad, de que a pesar de que lo ofendemos de esa manera, el Señor siempre nos trae de vuelta a los que son sus ovejas. Pero escuchemos la voz de Dios cuando el Señor nos dice que salgamos de allí, pueblo mío. El juicio que va a recibir todo este sistema, se nos dice aquí que va a ser en base a sus malas obras, es decir, en base a la justicia de Dios. Va a ser un juicio justo y un juicio perfecto en base a lo que ella ha hecho. ¿Y qué es lo que ella ha hecho? Ha hecho beber de sus fornicaciones a todo el mundo, ha hecho que todas las personas se aparten de Dios. ¿Okay? Entonces va a ser en la medida en que guió al mundo a la fornicación, así va a ser el castigo que va a sufrir. Y dice que su destrucción va a ser en un día, es decir, va a ser en un momento, va a ser algo fugaz, va a ser una destrucción repentina. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios, nuestro Señor, el que la juzga. Leamos del versículo 9 al 19. Aquí vamos a analizar el lamento o el llorar de todas aquellas personas, de todos aquellos gobernantes, de todos aquellos economistas, de todos aquellos grandes líderes, de todos aquellos magnates, de todos aquellos comerciantes en este tiempo que de alguna forma se han beneficiado de este sistema económico del anticristo. Dice el 9, del 9 al 19. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol.
y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Vean el increíble lamento, realmente el dolor increíble que van a sentir estas personas con la caída de este sistema económico. Si se dan cuenta, tenemos una lista, una serie de categorías con todo aquello que ellos comerciaban, todo aquello de lo que va a estar gobernado, esta gran opulencia que va a tener este sistema económico. Como anteriormente habíamos narrado en prédicas anteriores, la prosperidad que va a haber en el comienzo del periodo de la gran tribulación o en el comienzo del reinado del anticristo va a ser como nunca antes, va a ser una gran prosperidad en el sistema económico de este señor. Por eso dice que parte de estas categorías que no se van a poder comerciar son las piedras preciosas, es decir, el oro, la plata, todo aquello que adorna la vanagloria del ser humano, todas aquellas piedras preciosas que adornan la vanagloria de las personas. Tenemos también los ropajes, que son como las ropas caras de aquella época. Como les digo, no es nada de que sorprenderse, porque es lo que vivimos ahora. La gente busca marcas, la gente busca nombres, y es lo mismo que va a haber en aquel tiempo. Ropajes costosos, es decir, para la misma vanagloria que existe ahora. Va a haber un mobiliario lujoso, por eso dicen maderas especiales, objetos de marfil. Vean la clase de opulencia que va a haber, la clase de abundancia económica que va a haber. Adornos lujosos, adornos de mármol, adornos de cobre, todo aquello que, como les digo, es opulento, que es costoso y que sirve para adornar la vanagloria del ser humano. Hay un comercio que también, además de los animales que se mencionan, hay un comercio más perverso que consiste en las almas de los hombres, como leemos al final de ese esquema o de esa sección. No va a ser tanto una esclavitud como la que existía en los tiempos de Cristo, la que existía antes, porque en este periodo, pues, conforme a lo que todos estamos viendo, es muy complicado pensar que vaya a haber un sistema de esclavitud como el que había antes. Pero lo que sí va a haber es que va a haber algún grupo que de alguna manera va a estar oprimido en servidumbre sin llegar a ser esclavos. Pero tampoco hay que sorprenderse de eso, porque eso es lo que vemos ahorita. Como muchas personas viven en servidumbre, generalmente personas extranjeras, inmigrantes que no tienen otra cosa que trabajar en ese tipo de servidumbre sin llegar a llamarse esclavos. Y es lo mismo que va a haber en aquel periodo. Más la caída de este sistema, para que lo podamos analizar de una mejor manera, es como si en solo un día, toda la bolsa de valores de Wall Street cayera en picada o desapareciera. Ese tipo de afectación, ese tipo de alarma tan grande es lo que van a experimentar todos estos comerciantes en ese periodo. El versículo 20 es un maravilloso contraste entre los hijos de Dios y las personas que no quieren nada con Dios. Vean lo que es el 20. Alégrate sobre ella, aludiendo a la caída de Babilonia. Alégrate sobre ella, cielo,
y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El Señor nos manda a alegrarnos y a gozarnos por la caída de Babilonia. Entonces es un tremendo contraste que se da entre la angustia de todas estas personas y el gozo que vamos a tener por la final o la última justicia que el Señor va a traer sobre todos ellos. Si recuerdan, cuando estudiábamos la apertura de los sellos, estudiamos las almas de los mártires que estaban debajo del altar y que le decían al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿No vengarás nuestra sangre? Bueno, este es el momento final en el que el Señor está respondiendo a esa oración. Este es el momento del juicio maravilloso de Dios sobre todo aquel sistema que se ha contrapuesto con él y que ha matado y matará en el futuro a todos los siervos de Dios. El creyente debe amar la justicia de Dios por sobre todas las cosas. La justicia de Dios es maravillosa para nosotros. Realmente nosotros queremos que el nombre de Dios sea reivindicado en el sentido de que, como dice Pablo en Filipenses, toda lengua proclamará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará delante de su nombre. No solo de aquellos como nosotros que lo haremos de forma voluntaria, de forma gozosa, sino todos aquellos que no quieren someterse a Dios, pero que tendrán que doblar su cerviz, que tendrán que encorvarse delante de Dios y proclamar que realmente Él es el Señor. Queremos esa justicia. Y eso también quiero que lo analicemos, porque este es un llamado a esperar en el Señor. El Señor dice que Él les ha hecho justicia en la caída de Babilonia, que el Señor tarde que temprano les ha traído esa justicia. Quiero que leamos Romanos capítulo 12, versículo 19, para que aprendamos a descansar en el Señor. Nosotros vivimos rodeados de personas que nos pueden hacer mal, que nos pueden hacer daño. Algunos tendrán enemigos, algunos tendrán personas que les han hecho daño por mucho tiempo, por muchos años. Y a veces nos preguntamos, como el salmista, no entendemos por qué el Señor no los juzga, por qué el impío prospera. Pero como el mismo salmista cae en sí, es que ellos van de camino a un desfiladero. Así que no te angusties por la prosperidad del impío en ese sentido, ¿verdad? Dice el versículo 19 del capítulo 12 de Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces confiemos en el Señor en esas situaciones de injusticia que a veces vivimos. Tarde que temprano, el Señor va a traer justicia sobre sus hijos, bien sea en esta vida, bien sea en la próxima. Pero nadie se burla del Señor, porque lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Versículo 21 del capítulo 18 dice lo siguiente: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta simplemente es una imagen muy gráfica, una imagen muy certera del grado de destrucción, del grado de destrucción o devastación repentina que va a sufrir Babilonia. Como mencionábamos antes, o como mencionaba todo el lamento de todas estas personas, de todos estos mercaderes, en una hora. No quiere decir que la destrucción va a durar 60 minutos, sino que es algo tan repentino que en un abrir y cerrar de otros va a ser devastado hasta que no volverá a aparecer. Habla de la rapidez del juicio, así como una piedra cae, una gran piedra cae en el agua y hace que el agua se eleve y hace todo ese estruendo. Así mismo va a ser de rápido la destrucción de este sistema. Finalmente, versículo 22 al 24. Y la voz de arpistas aquí sigue retomando toda la destrucción que se mencionó en los versículos anteriores, además de la desaparición de
del comercio del oro, de la plata, de las maderas, de los ropajes. Aquí hay otras cosas que van a desaparecer también. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El pecado, hermanos, como mencionamos en la introducción a esta predicación, ha depravado, ha perturbado, ha afectado todas las facultades culturales, todas las facultades artísticas, todas las facultades sociales. En suma, todo aquello que embellece la vida, el pecado lo ha distorsionado. Toda la cultura en la cual nosotros nos rodeamos, la música, las series, las películas, si ustedes lo analizan bien, todo se contrapone a Dios. Todo de alguna forma u otra atenta contra la santidad de Dios. De una manera no tan directa, siempre por debajo de la mesa. Como en otras veces hemos puesto el ejemplo. Cuando Satanás viene con su tentación, no viene diciéndote que es un veneno lo que vas a tomar. Simplemente es un regalo, es un envoltorio hermoso, pero por dentro trae corrupción y trae muerte. Así es todo lo que ahora vivimos y tenemos. Todo lo que es cultural de una forma u otra se contrapone al Señor. Aquí, de manera clara, ya todo aquel sistema, tanto cultural, como social, como artístico, etcétera, etcétera, también va a acabar y va a tener el propósito, o va